para nosotros es un placer poder tener estas actividades planificadas como hechos puntuales dentro de la actividad cotidiana de esta cátedra que es comúnmente denominada como tesis acá en Córdoba, y que es el curso final de todos los alumnos que se reciben con esta asignatura, que es una asignatura integral, es lo único que se cursa en el último año. En Buenos Aires es distinto, por eso no sé si conocen la experiencia, pero durante todo este año, o lo que demoran en cursar, los alumnos en equipo desarrollan un trabajo que resuelven en sus propios tiempos y asesorados por este equipo docente. Las temáticas son tan variadas y diversas como los alumnos pretendan estudiar y plantear. Las hipótesis son de alcance tanto territorial, urbano, como arquitectónico. Y en este sentido, estos encuentros son excepcionales, pero nos gustaría que dejaran de ser excepcionales, que tuviéramos estas reuniones casi cada tanto, y estamos empezando a construir esta mecánica. Y sin duda que empezar esta mecánica con Álvaro García Reta, a quien voy a presentar, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, con una experiencia en el campo público de la gestión de ya varios años, en varios estamentos, hasta llegar a este que es, diría yo, el cargo más importante en la gestión de la ciudad de Buenos Aires, y que no solo tiene esta trayectoria, sino, como ya lo he dicho en otro ámbito, actividad paralela académica, es magíster, pero también tiene docencia en posgrado, y me gusta destacar algo que a mí me interesa por esta cuestión que siempre hemos planteado de la interdisciplina, su propuesta y diría yo, su invención del Departamento de Antropología Urbana. Por eso nos pareció muy atractivo, y aparte agradecemos su ofrecimiento de dar esta charla, porque no lo fuimos a buscar, él generosamente nos contactó para plantearnos la posibilidad de dar esta charla, pensando en lo que creo que todos estamos pensando, que es qué serán de nuestras ciudades, de nuestros espacios, después, no después, ya, ahora, viviendo la experiencia que estamos viviendo. Por otra parte, y considerando la propuesta de Álvaro, pensamos que era ineludible convocar a la autoridad equivalente en Córdoba, y le invitamos a Andrea Tumosa, a quien conocemos ya desde hace años, no voy a decir cuántos años, no vale la pena. Andrea tiene una larga trayectoria, tanto en el campo público como en el privado, en el área del urbanismo, de la planificación, y hoy es la directora de planeamiento de la ciudad, y ha tenido también vasta experiencia en el campo profesional, en la vida privada, y también formaba, y creo que forma parte todavía, ¿no?, del estudio Westcam, como socia, y es consultora, y ha sido consultora en el campo de la planificación urbana, el diseño urbano de instituciones privadas y en el ámbito público. Dicho esto, no los aburro más, y dejo el micrófono en manos de Álvaro para que comience su charla, su disertación, y luego haremos lugar a Andrea. Álvaro, de vuelta, muchísimas gracias, y quedo en tus manos. Bueno, muchas Perdón, gracias. antes que empiece Álvaro, les pido a todos, por supuesto, que apaguen los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ayer tuvimos una linda charla previa con Andrea también, que aprovecho para saludarla, poniendo un poco en común algunas de las cuestiones que nos encuentran trabajando a cada uno en su territorio, pero que hay muchos puntos de convergencia, así que espero que sea del interés de ustedes lo que pueda surgir de este diálogo. Me gusta más que por ahí disertación, para que, sobre todo, dos miradas de dos territorios diferentes
podamos de alguna manera buscar complementos entre ellas, que creo que es muy rico lo que podemos sacar de acá, tanto los docentes, los alumnos, como también nosotros los que estamos en estos cargos que nos encontramos, como decíamos con Celina recién, mientras estábamos unos minutos antes conectados, en este momento tan especial. Así que, de verdad, muchas gracias. Yo completo un poco la presentación. Tengo 41 años, soy arquitecto y, como dijo Diego, trabajé en el ámbito privado no mucho tiempo, y hace unos 10 años di un salto al sector público. Primero trabajando en el área de tránsito y transporte de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo orientado a un proyecto en particular, que en ese momento era el Metrobús de la 9 de Julio. El Metrobús es nuestro BRT, nuestro sistema de tránsito rápido de transporte público. El proyecto que muchos deben conocer, el que está a lo largo de la avenida 9 de Julio, fue un poco el proyecto urbanístico que en su momento me trajo a trabajar en el sector público. Y cuando llegué acá, vi que era un enorme lugar de oportunidades. Es decir, que muchas de las cosas que veníamos charlando en la facultad, yo fui docente siempre de grado, posgrado, siempre me mantuve muy cerca de la academia y siendo parte, y que esas conversaciones que nosotros teníamos y que creíamos que de alguna manera eran imposibles, o por algo no pasaba, o que eran imposibles de dar, me di cuenta que había un montón de espacio para trabajar y que bueno, un poco siguiendo esa vocación, primero hacia la arquitectura y segundo hacia el servicio público que desde chico tengo, creo que fue como el lugar donde encontré canalizarla, ¿no? En ese momento, tal vez atravesaba un momento en mi vida personal también donde necesitaba encontrarle sentido a la profesión en el sentido del impacto que tiene para el otro. A mí me gusta decir que la arquitectura es una herramienta muy poderosa para mejorar la vida de la gente, y que a veces me pasaba en ese momento que sentía que desde el lugar que la estaba ejerciendo, el impacto era poco o en poca gente, o sea, poco en términos de relevancia de la obra, o poca gente estaba impactada por ella. Y bueno, si desde un estudio por ahí uno puede impactar en un buen año en decenas de personas, desde el tercer sector en cientos o miles de personas, desde el sector público creo que uno puede impactar en millones de personas, y eso es atractivo en principio, ¿no? Es una oportunidad. Entonces, como decía, arranqué trabajando en transporte y tránsito, luego pasé a liderar proyectos que le llamamos innovación urbana, justo en un año particular, en 2015, donde fue un año electoral en todos los ámbitos y escalas muy, muy relevante. Y entonces, en ese momento, pensábamos proyectos de transformación, es decir, cómo podemos generar proyectos de enorme transformación, insisto, en términos urbanísticos, pero sobre todo en la vida de la gente, que transformen positivamente la vida de la gente. Y ahí creo que algo que surgió interesante de parte del momento es que, bueno, ¿cómo hacemos para entender y medir ese impacto en la vida de la gente? Y ahí surge un poco esta idea que decía Diego recién, de crear de alguna manera el concepto de antropología urbana, que hoy tiene un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, la Facultad de Diseño y Urbanismo, y que es una dirección general dentro de nuestra secretaría, que ahora un poquito más adelante les cuento un poco de qué se trata y algunos casos de éxito y de lindas experiencias que hemos tenido a través de la antropología urbana. Después, por ahí es importante decir que la Ciudad de Buenos Aires, porque no todos tal vez están tan embebidos de la problemática diaria, por supuesto la ciudad es algo visible para todo el país, es autónoma desde la creación de la Constitución, de la reforma de la Constitución, y como autónoma, por supuesto tenemos diferentes desafíos a los que tiene una ciudad o una provincia en el resto del país. Eso la hace relativamente particular, y además porque somos 3 millones de porteños que dormimos todos los días en la ciudad, pero somos 6 millones que todos los días viven, transitan y utilizan la infraestructura de la ciudad. Quiere decir que
si bien somos 3 millones de vecinos, digo yo, que duermen, porque digo, tienen domicilio o pasan la noche también acá, somos otros 3 millones los que todos los días entran a hacer uso y disfrute de la ciudad, con lo cual el desafío, la realidad es que es un desafío para 6 millones de personas y todos aquellos que además la visitan en términos turísticos, de dentro y fuera del país, y que entonces dimensionamos una infraestructura para eso, ¿no? Entonces, eso es importante de diferenciar. Por otro lado, bueno, la ciudad tiene una visión de los últimos 12 años, les diría, donde venimos trabajando de alguna manera en poner, digamos, a la altura de otras ciudades capitales, de otras ciudades en el mundo, o de la misma densidad o impacto, los desafíos. Entonces, venimos trabajando en algunas políticas públicas, ya de manera sostenida, que hacen que hoy la ciudad se encuentre en un mejor lugar, sobre todo frente a este desafío que hablábamos al inicio con Celina y que hablábamos ayer con Andrea, respecto de la coyuntura particular que estamos viviendo, pero también sobre los desafíos que todas las ciudades tienen a nivel global, ¿no? Agendas como el cambio climático, la agenda de género, la agenda ambiental, ahora además la agenda sanitaria, la cantidad de espacio público, la calidad de ese espacio público, la interacción social, las dinámicas sociales, la economía. Entonces, decía que hace 12 años venimos llevando adelante fundamentalmente políticas públicas, y a mí por ahí me puede dar pie en qué hace la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad en particular dentro de esta enorme visión. Bueno, tenemos a cargo la gestión de políticas públicas. Me gusta a mí siempre dibujarlo como una pirámide invertida, para hacerlo un poco más gráfico, eso que a nosotros los arquitectos nos hace visualizar mejor las cosas que las palabras son las letras, que son los dibujos. Entonces digo, es como una pirámide invertida donde arriba de todo están las políticas públicas y en la punta de la pirámide de abajo están las personas. Y que de alguna manera esas políticas públicas bajan en planes y que esos planes tienen como catalizador entre el plan y las personas los proyectos. Para nosotros los proyectos son el catalizador de la transformación entre la visión y la gente. Para completar la formación, luego en los últimos 4 años fui subsecretario de proyectos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y por ahí eso tiene como estos dos últimos componentes de la pirámide, ¿no? Proyectos y personas. Y el componente, decía, de cómo esos proyectos impactan en la vida de la gente. Eso da un poco origen a la creación del Departamento de Antropología Urbana, o a la disciplina. Es decir, personalmente siempre creí que la arquitectura es la expresión de la vida de la gente. De alguna manera, esa expresión ha tomado una relevancia cultural muy importante. Por eso creo que cuando un niño de 3 años, de 4, como puede ser mi hijo Manolo, le pedís que te dibuje una casa, te dibuja algo muy parecido a lo que cualquier otro chico te puede dibujar. Un poco sin preguntarte cuántos van a vivir, cuántos son, si es un matrimonio de 2 mujeres, 2 varones, con hijos, sin hijos, si tienen, si trabajan todos, si hacen home office, va a dibujar una casa. Porque de alguna manera la construcción cultural de la casa está muy presente en nuestra vida, y es de alguna manera necesario un poco deconstruir ese concepto, para llegar realmente al origen de lo que es la arquitectura, que es la expresión de la vida de la gente, de su tiempo y de su territorio. Por eso me parecía, que hablábamos con Andrea ayer, que puede ser muy interesante el intercambio de la misma herramienta, cómo funciona en la ciudad, cómo funciona en la ciudad de Buenos Aires, digo, y cómo funciona por ahí en la ciudad de Córdoba o en la provincia. Es decir, que la misma herramienta aplicada a diferentes territorios o en diferentes momentos puede tener diferentes resultados. Y una enorme herramienta es la arquitectura. Entonces, desde cómo podemos hacer, si bien en la actividad privada, que muchos de los alumnos que nos están escuchando seguramente vayan a ejercer mañana, o en la actividad pública, ojalá que muchos de ellos también lo hagan,
encontrar puntos de convergencia. Bueno, en la actividad privada uno le puede preguntar a sus clientes, ¿no? ¿Qué casa querés? ¿Cómo vivís? Y esos clientes pueden ser, como decía antes, decenas en el mejor de los casos, una vivienda multifamiliar, un programa más complejo o particular. Cuando se trata de lo público, la pregunta que uno hace y el público objetivo es mucho más difícil de dimensionar o acotar. Como decía antes, en el caso de la ciudad, 3 millones de vecinos que duermen, 6 millones que la disfrutan, otros potencialmente 44 millones que en todo el país pueden visitarla, porque al tratarse del espacio público pierde absoluta dimensión de acotarlo. Es decir, es para todos y todas aquellas que quieran disfrutarlo o tengan las ganas de hacerlo en algún momento de su vida. Entonces, ¿cómo circunscribir eso a una pregunta que nos arroje un resultado que nos permita a nosotros los arquitectos trabajar, ¿no? Entonces, ahí creamos como la Dirección de Antropología Urbana, o el concepto que luego se institucionalizó en la Dirección General dentro del gobierno. ¿Qué es esto? Bueno, es cómo le preguntamos, cómo es esa interacción, ese proceso con los vecinos y las vecinas de la ciudad que nos va a devolver un determinado programa de necesidades o inquietudes o voluntades para que luego la arquitectura responda y de alguna manera canalice. Entonces, creo yo que algo de lo que estamos viendo, incluso frente a la pandemia, es que en esta revolución tecnológica que estamos viviendo ya hace 50 años o más, es que en un mundo interconectado, el poder de la información llega muy rápido a la gente, y la gente tiene escalado ese enorme poder de poder hacer algo, y hoy estamos viviendo que la cuarentena obligatoria sugería en un inicio, sería imposible de canalizar si la gente no tuviese un enorme nivel de acatamiento y por ende mucha información para entregarle a la gente, para concientizarla muy rápidamente de que esto es importante, que el tapaboca es importante. Entonces, ¿cómo hacer ahora en un mundo interconectado para llegar a esas personas y extraer de ellas lo más rico que tienen, que es el programa de necesidades? Es decir, que esa política pública que vamos a generar con un proyecto sea correspondiente a una demanda. ¿Cómo podemos entender, dimensionar e interpretar esa demanda? Bueno, en principio haciendo una buena pregunta, ¿no? Que a veces la respuesta viene directamente aparejada de una buena pregunta. Por supuesto, a mí por lo menos la participación como concepto siempre me pareció que le faltaba una vuelta más de rosca, ¿no? Es como participar no es un fin en sí mismo. Participar debería ser una condición necesaria del proyecto. O sea, no es un fin participar. Creo yo que el fin finalmente es el proyecto y que la participación es una voluntad y la antropología urbana para nosotros hoy es la herramienta que puede canalizar la participación en algo concreto y objetivo para que luego el proyecto suceda. El arquitecto dibuje o diseñe, o el planificador urbano diseñe o dibuje con información, porque creo que lo que necesitamos como profesión es primero volvernos parte de un sistema de profesiones, es decir, la ciudad es un hecho interdisciplinario y también es un hecho social y también es un gran acuerdo, con lo cual, si nosotros profesionalmente desconocemos ese gran acuerdo y hacemos un acuerdo solo entre nosotros los arquitectos, y lo más probable es que ese plano que dibujemos entre 5 encerrados en una oficina de planeamiento, cuando llegue al territorio, no necesariamente encuentre correspondencia, ¿no? Entonces, es un desafío a la profesión a abrirse para escuchar y para incorporar otras profesiones, otras visiones, y ahí creo que el antropólogo, sociólogo, psicólogo, a nosotros nos genera una enorme ayuda. ¿Por qué? Y porque en definitiva la arquitectura es para resolver la vida de la gente, y no necesariamente nosotros somos los mejor formados o los más preparados para entender esos deseos. Entonces, siempre cuento una anécdota muy cortita que pinta un poco el origen de esta reflexión. Estaba en una reunión de vecinos, nosotros acostumbramos a hacer reuniones de mucha cercanía, de primera mano con los vecinos y vecinas de la ciudad, y en aquel momento algo que surgía en la reunión era una mujer, me acuerdo perfectamente su cara, no me acuerdo su nombre,
reclamando un semáforo en una esquina, en una intersección, ¿no? Necesitamos un semáforo en tal esquina, un semáforo, un semáforo, un semáforo. Cuando terminó la reunión, yo en ese momento trabajaba en la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, me fui hasta la esquina para analizar un poco la dinámica de ese cruce y me di cuenta que en realidad lo que ella necesitaba era cruzar segura, pero que su forma de decirnos que necesitaba cruzar segura era pedir un semáforo. Y ahí nosotros podíamos tomar dos decisiones. Una es responder literalmente a la demanda, es ir y poner un semáforo, que probablemente iba a tener un montón de externalidades negativas para un montón de gente. Más tiempo de espera, improductividad a la hora de llegar al trabajo, pero, por supuesto, iba a tener respuesta literal a la demanda de ella, que es cuando yo quiero cruzar, todos los demás frenan, ¿sí? La pregunta es si esa demanda literal es la demanda correspondiente o si es a la demanda que el Estado debe responder, que probablemente sea el deseo que está atrás de esa demanda, que es sentir seguridad a la hora de cruzar la calle. Entonces, lo que nos dimos cuenta es algo bastante simple, que es que entre la demanda literal y la respuesta de la política pública hay un delta, o sea, hay un gap, una distancia que tenemos que salvar, los funcionarios y los técnicos, ¿no? Entonces hay un espacio para la profesión ahí, donde interpretar la demanda de manera literal nos puede llevar a un montón de errores, y analizarla, entenderla, nos puede acercar mucho más a una disciplina, me gusta decirle a mí, más que solo profesión, una disciplina que tiene un desafío de volverse más científica que intuitiva, ¿no? Más científica en términos de cómo podemos proyectar a partir de datos. Y esos datos, que tal vez hablábamos con Andrea recién, ella es magíster en el posgrado de DITELA, en la maestría territorial de DITELA, esos datos que en principio nosotros los trabajamos siempre desde datos urbanísticos, cuantitativos, es decir, de densidad, cantidad de vacío, cantidad de lleno y otros indicadores respecto del suelo, se empiezan a volver para la gestión mucho más humanos. Y cuando vamos a preguntar sobre los datos humanos, y no tenemos tanto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la antropología urbana? La antropología urbana nos hizo saltar o construir un puente en ese delta que estaba para nosotros poco abordado. ¿Qué significa? Y cuando vamos a una reunión de vecinos respecto de qué vamos a hacer en una plaza, en el caso de la ciudad, de 100%, de una manzana de 100%, cuando escuchamos todas esas demandas sumadas, y a veces nos da un programa de necesidades que entra en 8 pisos, si lo sumamos literalmente, ¿no? Una escuela, un parque, mucho verde, mucho árbol, una cancha de fútbol, una pista para correr, bancos para sentarse, lugares para tomar sol, lugares para estar a la sombra. Cuando juntamos todos esos usos y los ponemos en un programa, insisto, literalmente, nos da un programa de 800 metros puestos en altura. Entonces, ¿cómo hacemos como Estado para ir a una pregunta más inteligente y más astuta? Bueno, es sentarnos a generar la condición y arbitrar esa discusión que ya no es con nosotros, es con ellos. Lo que nosotros necesitamos es trabajar con los vecinos para poder entre ellos zanjar esa demanda. Es un proceso, por supuesto, mucho más largo, mucho más largo, digo, que hacer solamente una pregunta y decir cómo quieren que se llame esta plaza que nosotros diseñamos. Ahí para mí la participación está cuestionada en términos de representación y de representatividad. También creo que implica poner el cuerpo por parte de nosotros los funcionarios, el tiempo, escuchar y no solamente oír el ruido, sino escuchar las palabras de los vecinos y vecinas que viven cerca, viven alrededor de ese espacio y que van a decir por qué creen que en un lugar es necesario tener una biblioteca y no una escuela, o tener un parque de determinadas características y no de otra, o nos pasó en el barrio de Once con el Parque de la Estación, que es un proyecto que hicimos hace poquito tiempo aquí en la ciudad. Les recomiendo además entrar, es un proyecto de arquitectura bastante premiado y además valorado internacionalmente y localmente, porque luego el proyecto de arquitectura usó lo que la antropología urbana le generó para proyectar ese lugar,
y es que los vecinos del barrio de Once nos decían durante las diferentes reuniones que teníamos, primero de conocernos, después de co-creación, luego de codiseño con ellos, un proceso de no menos de 1 año y medio, nos decían y nos contaban, por ejemplo, que era un barrio que estaba muy presente todavía la tragedia de Once que hemos tenido ahí en el final del recorrido del tren Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires hace unos años, también la tragedia de Cromañón, creo que por todos recordada, también hace unos años en el mismo barrio. Entonces, cuando uno empieza a preguntar, la cuestión no es cómo se va a llamar la plaza solamente. La cuestión es cómo ese lugar les va a modificar su vida. Y lo más seguro es que el nombre de la plaza, en el mejor de los casos, lo haga, pero me animo a decir que en casi ningún caso le va a modificar su vida. Entonces, la participación, creo, requiere una vuelta de rosca adicional y eso tiene que estar institucionalizado y metido en las oficinas públicas. Porque solamente escuchando las organizaciones, que de hecho existen porque no existe institucionalizado, es trabajar con ellos y a través de ellos con los vecinos, de cómo vamos a hacer para que ese lugar finalmente tenga lo que nosotros más deseamos, y es la apropiación del espacio público por parte del vecino. ¿Por qué? Porque lo público tiene una enorme amenaza, que es no ser de nadie, y una enorme oportunidad, que es ser de todos, y todas aquellas que sientan la genuina apropiación. Y este proceso genera, entre otras cosas, una enorme apropiación, aunque aquello que uno tal vez quería en el inicio de lo que motivó la reunión no haya sido satisfacido. ¿Qué quiero decir? Satisfecho, perdón. ¿Qué quiero decir? Que tal vez un vecino fue a decir, che, quiero un canil porque tengo perro. Y cuando llegó a la reunión, bueno, se sucedió una discusión respecto de los que quieren canil, los que no, y finalmente por ahí no hay un canil en la plaza, pero él fue parte de la discusión y encontró un lugar donde junto con otros vecinos llegaron a un acuerdo. Insisto, para nosotros la ciudad es un gran acuerdo y cada uno de sus espacios representan parte de esos acuerdos. Yo le voy a dejar, creo, la palabra a Andrea, porque creo que ella va a completar un poco la mirada, me parece, desde planeamiento, ¿no? que creo que es una escala que tiene un desafío brutal de cómo tener impacto en el territorio, porque un poco ayer lo hablamos, y me parece que tiene desafíos enormes. En principio ya admiro su valentía al dar el paso hacia lo público, ayer hablamos un poco de eso también, y también reitero lo que dije ayer a ella en privado, tiene todo nuestro apoyo y trabajo continuo y conjunto para poder nutrirnos mutuamente de las experiencias de todos y de ellas tal vez hasta a la academia. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Andrea, creo que es tu turno y tu lugar para contar un poco tu experiencia y la experiencia de Córdoba. ¿Te parece que está desconectada, Andrea? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí te estamos Sí, viendo. lo que pasa es que me surgió una reunión en la MUNI y entonces estoy en la municipalidad, que en la revolución tecnológica prácticamente no tiene Wi-Fi. Entonces, Está bien. acabo de cambiar de dispositivo porque me decía que era muy inestable la conexión y estoy con el teléfono que los veo menos, pero Perfecto. me van a escuchar mejor. Empecé al final de la charla de Álvaro a tener problemas con la conexión. Bueno, la cantidad, completo también la presentación, no voy a completar la cantidad de años, pero sí que tengo más de 25 años de profesión. Y en realidad, por pertenecer a una familia de arquitectos, particularmente una familia de urbanistas, la inquietud por la ciudad fue casi parte del desayuno, podría decir. Por eso siempre, pese a ejercer de lo privado, tuve una formación paralela respecto de independiente, casi como una
intención de entender mejor a los actores de la ciudad, que me quedaba con un poco la sensación de que los arquitectos mirábamos una parte de la realidad mientras la ciudad la construían una diversidad de actores enormes. Eso hizo que me estudiara la maestría de Economía Urbana, que particularmente es interdisciplinaria. Además de pararse en un punto medio entre los intereses públicos y los privados, tiene la particularidad de tener en su currícula muchísimas materias que no pertenecen estrictamente a la disciplina, intentando generar un idioma, una capacidad de dialogar entre actores de diferentes sectores que construyen la ciudad, para ampliar la mirada, sin perder la esencia de la arquitectura, que es mi formación primaria y fundamental y mi pasión. Bueno, después de, como Diego me decías, después de muchos años de asesorar, colaborar, participar, casi como parte de un hobby, acepté este año el desafío de participar, de aceptar el cargo, que en realidad por la manera que tiene de estructurarse la Municipalidad de Córdoba, que además de no ser autónoma, tal como lo mencionó Álvaro, digamos, sí es autónoma, pero tiene la provincia, entonces Buenos Aires integra las condiciones de la provincia y de la ciudad en una sola figura, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad de Córdoba existe dentro de la provincia, por lo cual tiene otro tipo de estructuración y de financiamiento y de toma de decisiones. La estructura interna de la municipalidad, si bien yo tengo la dirección de planeamiento, corresponde a la Secretaría de Planificación Urbana, que tiene 2 subsecretarías, la de Planificación y la de Servicios Públicos, y la de planeamiento incluye hábitat, incluye arquitectura e incluye obras privadas. Es decir, que tenemos como muy repartidas las áreas que Álvaro concentra en su propia dirección general, además de ser equipos más chicos. La particularidad es que la enorme mayoría del equipo de trabajo, que son 20 personas, 20 profesionales que están en el área de planificación, tiene generalmente más de 15 años dentro de la municipalidad, por lo cual es un equipo que tiene una dinámica de trabajo muy articulada, y el desafío que, por la formación que traía, por los casos que conozco, como conozco Ciudad de Buenos Aires desde cerca, porque estudié bastante tiempo allí y demás, era justamente tender a horizontalizar un poco mucho, con otras áreas, para ampliar la mirada sobre la ciudad y no estar solamente haciéndolo desde una oficina de planificación, si bien no tenemos este enorme avance que significa la antropología urbana. Vamos interactuando cada vez más con otros sectores, intercambiando, y estamos armando una fuerte base de datos que estaba disociada, estaba como muy arraigada en algunas, la base de ordenanzas, de las 3 ordenanzas madres de la ciudad de Córdoba son de 1985, lo cual ha ido haciendo que tengan enorme cantidad de modificaciones sucesivas y enorme cantidad de excepciones que pasan un poco a tornarse regla. Entonces, el objetivo principal que yo me propuse es dar un paso hacia adelante en el conocimiento taxativo del territorio en el que nosotros trabajamos y vivimos y habitamos. Entonces, hemos empezado ya, y la pandemia nos dio una oportunidad de tiempos que antes no encontrábamos, a hacer mapeos que nos llevan a contar con datos mucho más certeros,
estaban en otras áreas, que no estaban, que construirlos. De pronto estos mapas pintados a los que siempre estamos acostumbrados, de uso del suelo, de ocupación y demás, empezaron a pintarse con la información de los datos, que una vez que uno se acerca, los vive y los transita, se humanizan. Entonces lo que es un dato muy, muy duro de una estadística o de una ordenanza o de algo, cuando lo ponemos bajo la mirada del planeamiento, salvando la distancia con tener una dirección de antropología que no tenemos, lo cargamos de nuestra capacidad proyectual. Particularmente ahora en esta época de pandemia, donde tenemos que rápidamente actuar sobre espacio público, por ejemplo, bueno, nos encontramos armando un mapa de espacios públicos que estaba, pero que le faltaba, pero que le sobraba, que se actualizó en el 2010, que no habla de calidades, que no habla de distancias y que no habla de densidades. Entonces, si bien hay muchos especialistas que conocen, pasa esto de la información, de que la necesidad enorme de los datos abiertos, que además da posibilidades en los procesos de participación, de dar herramientas a los demás para que su participación sea cada vez con más conocimiento de los casos. En cuanto a espacio público particularmente, ayer hablamos bastante con Álvaro, y de las problemáticas de la planificación, las diferencias enormes que teníamos con Buenos Aires, es que, por ejemplo, nosotros tenemos mucha tierra todavía, mucha tierra sin urbanizar. Mientras Buenos Aires administra sus densidades dentro de un nivel de consolidación muy alto, de los 3 millones más de personas residentes, más los 6 que transitan diariamente, nosotros tenemos una ciudad que todos saben, muy extendida en el territorio, y con mucha reserva de suelo todavía por urbanizar. Lo primero que atendemos es a frenar este crecimiento desmedido de Mancha a través de las sucesivas excepciones que se han ido dando y que han hecho que el crecimiento de extensión de territorio sea exponencial respecto del crecimiento poblacional, y haciendo una ciudad que es cada vez más difícil de gestionar y de administrar. Entonces, pero bueno, esta toma de decisiones no la queremos hacer solamente con la percepción cotidiana, con la historia que cada uno llevamos a cuestas, sino tratar de realmente juntar los datos suficientes para estar seguros de que estamos mirando una realidad completa a la cual después le tenemos que poner nuestra mirada planificada. Entonces, a eso creo que se refería Álvaro cuando comentó que ayer hablábamos de los mismos problemas en distintas versiones entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, por lo que creo que estamos yendo hacia objetivos similares por diferentes caminos. No me gustaría decir que estamos como un paso más atrás, sino que estamos yendo por diferentes caminos a lugares similares, que es poder interpretar cada particularidad, porque además una ciudad tan extensa como Córdoba, proporcionalmente con su población, presenta realidades muy diferentes por sectores. Entonces, poder abordar cada sector, más allá de la experiencia de vivirla, registrando lo que vamos conociendo, leemos el mapa como que el problema se pinta solo en el mapa, y así se puede ir abordando planes sectoriales, que es a lo que queremos abocarnos una vez que podamos consolidar la información. Respecto al espacio público, vuelvo sobre lo mismo que interrumpí. Por ejemplo, por tomarlo de un ejemplo claro, si solamente comparáramos los espacios públicos que sugiere la Organización Mundial de la Salud, aunque tampoco está dicho oficialmente en ningún lado, Córdoba no estaría tan lejos de esos parámetros, y sin embargo tenemos la sensación de que no existe el espacio público, porque tiene problemas de accesibilidad, porque tiene problemas no de accesibilidad solamente desde la movilidad, no solamente la movilidad, sino porque hay enormes masas de tierra a los costados del río, a los que nadie puede acercarse porque no están diseñados, no están
pensados para el uso, si bien están considerados desde lo ambiental, no lo estamos pudiendo incorporar a la vida cotidiana de la ciudad. Y bueno, entonces gran parte de los trabajos parten de esto, de que los espacios públicos sean suficientes, sean accesibles, porque vamos a necesitar distribuirnos de otra manera, de administrar las densidades que tanto se está hablando, si bien Córdoba no tiene picos de densidades tan altas que representen ese conflicto, que a lo mejor es lo que se está debatiendo en ciudades donde en un edificio puede haber 1.800 personas que bajan todas por el mismo ascensor. Córdoba tiene muy pocos lugares de densidades altas, lo que sí tiene enormes problemas de distribución de servicios y de bienes públicos. Entonces, estamos introduciendo mucho el trabajo con otras reparticiones y la comunicación con otras reparticiones, que increíblemente se mantuvieron bastante estancos en ese sentido. No sé, Diego, si te interesa que abordemos algún tema en particular que pueda ser de interés de los alumnos. Yo en el chat le he sugerido a todos los participantes, todos los asistentes, que hagan los comentarios y preguntas les sea de interés. Yo en lo personal, hay dos puntos que me gustaría que si pueden dar su pensamiento, su comentario, y que tiene que ver con cuestiones que han mencionado ustedes. El primero, que en Córdoba ha sido, y vos lo acabas de mencionar, y creo que en Buenos Aires también ha sido un tema muy polémico por distintas situaciones, que es lo que vos dijiste, las sucesivas excepciones. El tema es por qué hay excepciones. Digamos, se supone que una ciudad que tenga una ordenanza, un código de edificación, normativa, etc., ¿cuándo y por qué se dan las excepciones y en qué medida esas excepciones han sido beneficiosas fundamentalmente para el dominio público? Esto como para que hagan una reflexión desde las dos visiones. Y el otro aspecto, que es el último que vos has mencionado y que Álvaro le ha dado una importancia fundamental, tiene que ver con el espacio público. Y me pregunto si el concepto de espacio público no requiere quizá una revisión, una reconceptualización en términos de dominio público, en cuanto a que vos dijiste recién que la percepción es que hay poco espacio público. En realidad todas las calles son espacio público, es decir, yo me pregunto por qué hay una percepción que uno diría errada, porque espacio público hay a montones. Lo que quizá no hay es lo que algunos teóricos denominan dominio público, lugares donde todos nos sintamos integrados y para usarlo como encuentro, porque hay mucha calle, pero no nos sentimos muy seguros en muchas calles. Y completo este apunte para dejarlos a ustedes, en términos de qué pasa, en términos de esto del dominio público, con aquellos lugares que no son estrictamente públicos, pero que son utilizados como encuentro público. Quiero decir, lugares comerciales como los shoppings, o lugares institucionales como las iglesias, o lo que fuera. Tomando como caso el antecedente de Noli, su plano de Roma, donde hizo una cartografía, un mapa de los denominados espacios públicos que incluía las calles, las plazas y los espacios de las iglesias, que los connotaba como de uso de dominio público. Bueno, dicho esto, los dejo a ustedes, a cualquiera que quiera empezar, con estas dos cuestiones, o una o las dos. Álvaro, seguimos el orden de inicio. El orden de llegada. Sí. Bueno. Para que quede claro, entonces, son el tema de las excepciones y el tema de espacio o dominio público.
Yo voy a empezar de atrás para adelante con las preguntas. Primero, el tema del dominio público. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es decir, a nosotros nos gusta separar por ahí entre caracterizar para no mezclar todo. Cuando uno habla de espacio público, a veces se tiende a mezclar el espacio verde con el espacio público, que no necesariamente son lo mismo. Uno podría dibujar 2 diagramas de Venn, ¿se acuerdan? Como en el colegio, y la intersección tal vez sería el óptimo, que es el espacio público y verde. Pero todos conocemos la Plaza Roja en Moscú o la Plaza San Marco en Venecia, son espacios públicos que no son verdes. Y después, por otro lado, podemos tener un espacio verde que no necesariamente sea público. De hecho, cualquiera en su casa puede tener un jardín que es verde pero no es público. La diferencia fundamental es que el espacio verde tiene externalidades ambientales y el espacio público tiene externalidades sociales. Juntos, como decía recién, creo que son el óptimo, que es lo que todos nos imaginamos como el parque lleno de gente, digamos. Entonces, a eso yo le puedo agregar el tercero, que es un poco lo que decís vos, Diego, que es el tema del dominio. El dominio no de la propiedad del título, me imagino, sino de, yo antes decía, de la apropiación de eso. Hasta dónde una persona siente propia la calle, o en realidad, esto que yo decía, digo, lo público tiene la amenaza de no ser de nadie, como una calle, o de ser de todos, que es la genuina apropiación. Bueno, yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, porque nosotros tenemos, tal vez a diferencia de ustedes, de la Ciudad de Córdoba, menos oportunidades para generar ese suelo que falta. Es decir, porque nosotros administramos más densidad que tierra, en algún punto, lo que a nosotros nos falta es capacidad de expansión del suelo. Por ahí es una buena noticia porque no tenemos el problema de la mancha urbana, pero tenemos el desafío de la densidad o de la administración de la densidad. Y ahí viene, me parece, la primera pregunta que hiciste, o sea, la segunda respuesta, que es el tema de las excepciones. Yo creo que si una ciudad no tiene clara su visión, el marco, en nuestro caso el plan urbano ambiental y los códigos que la regulan, o sea, sus herramientas, es difícil que una excepción tenga sentido. Es decir, yo puedo exceptuar a alguien porque me ofrece algo de lo que yo necesito y poder, o yo hablo de los vecinos, ¿no? Entonces puedo, de alguna manera, balancear eso que él necesita con algo que necesito yo. Ayer hablábamos con Andrea, existe la herramienta de convenios urbanísticos, que de alguna manera blanquea la contraprestación, la plantea de manera equivalente entre un privado y los vecinos, con el Estado y la legislatura, en nuestro caso, el Consejo Deliberante, en el caso de ustedes, como intermediario, pero por supuesto, si esa herramienta es como todas las herramientas, ¿no? Como un martillo, es decir, si la uso para clavar un clavo, la estoy usando correctamente, si la uso para romper parabrisas de autos, la estoy usando de manera incorrecta. Tiene el poder, tiene un poder enorme y esa herramienta tiene que estar bien usada. Para mí el antídoto al mal uso es la visión de ciudad, el objetivo común. Y si ese objetivo es realmente común y fue un proceso legítimo de validación de esa visión, y es muy difícil que luego alguien solo, porque la quiere usar mal, pueda hacerlo, ¿no? Entonces ahí creo que entran algunos mecanismos más cívicos, democráticos e institucionales en juego, que es el manual de instrucciones de cómo usar esas herramientas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros promovemos la presentación de convenios urbanísticos, pero no suceden tantos, porque tenemos muy claro lo que queremos extraer de esa herramienta. En nuestro caso es más suelo público, más suelo verde, porque son nuestras falencias, es donde queremos construir. Y agrego una última variable, que es que a nosotros no nos es suficiente hablar de cantidad por nuestra situación, ¿no? Porque la escasez, a veces administrarla es tan difícil como administrar la abundancia. Y es que a nosotros nos inquieta la calidad de ese espacio. Porque cuando tenés poco, si es bueno o malo, vale doble. Cuando tenés mucho, y la pregunta de bueno o malo, a veces la retrasa uno, ¿no? Entonces, uno se puede hacer trampa en el solitario, decía mi papá, que es creer que uno ganó cuando no ganó. Y es que por tener mucho, sea bueno. Y entonces ahí me parece que entramos en
en una trampa que es difícil de salir, porque vemos millones de parques y de hectáreas, entre comillas, públicos o disfrutables por la gente. Creo que tiene que ver con tu pregunta, Diego, y tu concepto de propiedad, que por ahí están vacíos, ¿no? Y como que para los indicadores urbanísticos duros cumplimos, pero para el indicador que por lo menos a mí me inquieta, que es el de la calidad de vida, y la verdad que lo vemos vacíos. Y cuando nosotros podríamos contarlos alrededor de las autopistas, pero la realidad es que es un espacio verde, pero no es un espacio de dominio y apropiación pública, como decía Diego. Así que creo que ahí hiciste foco en un punto del desafío, ¿no? A mí me gusta decir, a partir de una charla que tuve con Mario Riorda, un comunicador político muy admirado, por mí por lo menos, él le llama como el punto de fuga, el lugar desde el cual uno puede construir una perspectiva, ¿no? Que para nosotros, para los arquitectos, es un lenguaje común. El punto de fuga es aquello que uno se agarra para construir una perspectiva. Entonces, para nosotros el espacio público es un punto de fuga. Es el lugar desde el cual creemos que se puede reconstruir la ciudad, la sociedad, porque es el espacio de encuentro entre personas. Si es bueno, eso va a suceder bien. Si es malo, lo más seguro es que haya una mala construcción entre personas. Andrea, te dejo a vos. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sí, el problema iba a ser la misma salvedad de la apropiación más que de la propiedad, porque en realidad hay tanto espacio privado de uso público como espacio público de uso privado, es decir, que habría que discriminarlo, pero interpreto que la pregunta va hacia eso, hacia la apropiación del espacio público. Y creo que el punto de conflicto fuerte es la falta de calidad del espacio público, razón por la cual la percepción es escasez. Porque en realidad lo que escasea es espacio público de calidad, en Córdoba en particular. Justamente a eso me refería cuando dijimos construir datos y después humanizarlos a través de la mirada tanto de la participación, en el caso de trabajar en determinados sectores, que también conlleva a una decisión de aumentar la descentralización aquí de las decisiones hacia los centros, hacia los CPC, poder abordar la problemática sectorial desde más cerca, si no estamos muy lejos, estamos acá en pleno centro. Entonces creo que la verdadera escasez es del espacio público, más allá de quién sea el propietario, es del espacio público de calidad. Y cuando me refería a la accesibilidad, también me refería a la accesibilidad desde lo gratuito. Creo que nosotros tenemos un par de ejemplos de inmediata apropiación de espacio público, que fueron el Parque de las Tejas y el Parque Kempes, que acá es donde aparece esta figura de que nosotros tenemos una provincia que actúa en el territorio, porque los dos parques fueron hechos oportunamente por la provincia. E inmediatamente se apropió la ciudad de esto. En cambio tenemos el Parque del Sur desde hace un montón de años, y es un lugar donde las últimas noticias han sido ir a ver si el pobre adolescente que no apareció estaba tirado en el Parque del Sur. Entonces creo que las condiciones de apropiación y de calidad en ese punto se igualan mucho. Y creo que los esfuerzos tienen que estar dados a la cualidad más que a la cantidad en el caso de Córdoba. Nosotros no tenemos esta sensación esta realidad de escasez que tiene la ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Esa sería una de las, creo que está respondida una de las preguntas. Y el tema de la calle claramente no se percibe como un espacio de apropiación, sobre todo porque nosotros seguimos teniendo una cultura de vehicular por un problema de transporte, por un problema de configuración del territorio, que creo que es un excelente momento para revisar, porque la concreción de la circunvalación ha cambiado absolutamente la estructura de movimientos de la ciudad.
Entonces, los que fueron los ejes principales de acceso, las rutas que accedían hasta la Plaza San Martín prácticamente, dejaron de necesitar atravesar tantos barrios para ir a su destino. Entonces, es un momento donde se puede revisar la enorme jerarquía que siempre tuvo el automóvil privado en la ciudad de Córdoba y que hace que la calle sea cada vez menos un espacio público apropiable, porque tiene un enorme dominio vehicular. 1000 factores, el transporte, las distancias, montones de factores, y es uno de los que nos está ahora corriendo muy de cerca en la problemática del centro, por lo que habrán visto que hay cierres temporarios que se analizarán si son definitivos o no, de algunas vías del centro para que la gente que camina no camine por una vereda de 70 centímetros codo a codo con otra persona cuando estamos pidiendo distanciamiento social. Entonces la vuelta tiene que ver con revisar esto. Yo pido que no te acerques a más de 2 metros de otra persona, pero no te estoy dando la vereda para que lo hagas. Entonces, bueno, la revisión coyuntural es esa, pero que destapa un problema de muchísimos años de discusión y de tomas de decisiones que fueron en un sentido, y hoy quizá la urgencia hace que nos replanteemos cuál es el sentido de las decisiones y cuál es la decisión en consecuencia. Respecto y esto de la mirada dura de los datos que decía Álvaro, es tal cual esto, como no tenemos nosotros esta incorporada la antropología dentro del urbanismo, humanizamos los datos a través de la mirada y de la participación, de la disciplina que hablaba Álvaro, ¿no es cierto? Y respecto de las excepciones, en Córdoba se han dado muchísimas, en su enorme mayoría en cambio de uso rural a uso urbano. ¿Por qué se han dado? Porque yo aduzco a varios factores. La herramienta es la misma herramienta que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el convenio urbanístico. En Buenos Aires no tiene trascendente, no tuvo mayor repercusión, casi más ha estado convocado por la ciudad para poder concretar algunos planes, que de una iniciativa privada, y acá casi en su totalidad han sido por iniciativa privada. Y en la gran mayoría de los casos han ido a una conversión de uso del suelo de rural a urbano. Las presiones inmobiliarias y demás, que el dato duro hoy te lleva a decir, hoy podés mapear cómo creció la ciudad, y la ciudad creció por 2 razones fundamentales. Una, por la vivienda social que ocupó los espacios del suelo de menor valor para poder localizar asentamientos irregulares, regulares, demás, es el espacio libre que tenemos en Córdoba, y por la presión desarrollista de convertir el suelo rural en urbano. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, tratando de contabilizar la tierra vacante que hay en Córdoba, porque uno de los argumentos es la escasez de vivienda. La escasez de vivienda en Córdoba no se vincula en ningún punto entre la oferta de la inmobiliaria con el déficit habitacional. En ningún punto se tocan. Entonces, hacer una propaganda de que se frena la actividad privada, de que no hay tierra donde construir, creo que lo que no hay es una correlación entre oferta y demanda. Sobre todo no hay oferta para quien demanda sin posibilidades de acceso. Entonces se genera nuevo suelo urbano destinado a una demanda que es diferente a la del problema habitacional. No sé si se alcanza a entender. Sí. Bueno. Cuando vos ves el mapa de expansión urbana, que es parte de lo que estamos haciendo, son las manchas, y decir, a ver, ¿a dónde creció la ciudad en este último tiempo? Que todos discutimos sobre la extensa mancha, lo decimos, a ver, mostrame el mapa. Van a la par. Los barrios para procrear, de las cooperativas y demás, es decir, para el escaso recurso, y los loteos de expansión de clase media alta por parte de los desarrollistas. Ahora, creo que te podés parar de diferente manera si hoy le decís, tenemos reserva de suelo para 10 años. ¿Por qué me venís a pedir otro cambio?
Entonces construir ese dato fuerte que estamos construyendo, no lo estoy anunciando, claro, construir ese dato fuerte nos permite revisar muchas políticas. ¿Y por qué tantas excepciones? Porque tenemos normas de 1985. La ciudad de Córdoba, la sociedad, las personas no somos las mismas de 1985 hasta ahora. La manera de habitar la ciudad, la manera de habitar nuestras propias casas, es decir, se reformula la vivienda, de cómo se vive y no se reformuló la normativa no se repensó la normativa que la rige. Entonces, ha ido sucesivamente, las excepciones casi siempre han estado en espacios no normados, ¿no? Son mucho más las excepciones en espacios sin norma que en espacios con norma, ¿no? Y, bueno, estamos interpretando, es justamente ese proceso en el que estamos interpretando qué efecto tuvo sobre el territorio, los cambios normativos, las excepciones dadas, si realmente la herramienta del convenio es valiosa desde el punto de que debería significar una redistribución en el territorio, una redistribución de externalidades positivas de alguna manera, y sobre todo acompañar a una política de infraestructura. Bueno, entonces ahora estamos pudiendo superponer un mapa de infraestructuras con un mapa de crecimiento urbano y no tienen correlación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da un piso firme en el cual asentarnos para considerar cómo debe seguir siendo la evolución de la ciudad de Córdoba. Bien. Hago dos comentarios y voy a pasar a transmitirle las preguntas que han hecho acá en el chat. Comentario un poco para que Álvaro se ubique en lo que vos comentaste, Andrea. En el año 2010, haciendo un pequeño estudio justamente sobre la extensión de la ciudad, el diario La Voz del Interior sacó una infografía sobre el crecimiento de la ciudad desde el año 2000 al 2010, o sea, en esa década, e informaba que no había logrado tener datos ciertos de la municipalidad, por lo tanto los datos que transcribí en esa infografía eran datos propios. De esos datos propios, un mapa que aproximadamente se deducía que en esa década la ciudad había crecido en extensión un 20%. Es una barbaridad en términos de la relación extensión-ciudad, crecimiento demográfico. Si le agrego esto a Álvaro, para también lo sepa, y a los alumnos que están escuchando, si también sabemos que del 2010 a la fecha ha seguido creciendo por estos convenios urbanísticos, la consecuencia es casi letal en cuanto a la densidad, y esto que vos has mencionado, Andrea, que hace impacto sobre todas las infraestructuras, el transporte público, etc. Y el otro punto que quería hablar lo voy a transmitir a través de las preguntas. Hay preguntas que son, llamémosle, operativas y directas a cada uno de ustedes, y otras que son conceptuales. Les voy a poner primero las operativas. A Andrea te preguntan directamente si hay algún proyecto de desarrollo para el sector de la Cañada al sur, digamos, llamemos de Pueyrredón hacia abajo, hacia la parte, llamémosle, más descuidada. Bueno, una cosa que está bueno contar es que estamos gestionando que Cañada sea patrimonio, monumento nacional, para que empiece a tener los cuidados. Sí, estamos avanzados, muy avanzados en eso, es uno de los logros pandémicos. Y a su vez la protección ambiental del entorno natural que tiene en la zona no sistematizada. No hay un plan concreto de desarrollo, pero para ese sector, que como no hemos llegado, digamos, a bajar la lupa sobre ese sector, pero en términos generales podría decir que todo el desarrollo de la ciudad se ve muy condicionado con el tema a ver, el convenio urbanístico que amplía la mancha urbana, además dispersa la inversión privada enormemente.
Entonces, si yo dejo que cualquier inversor, que cada inversor transforme campo en lote 360 apto dúplex, nadie viene a renovar zonas degradadas. Claro. Porque la inversión no es ilimitada, porque la demanda poblacional de la ciudad de Córdoba es bajísima, porque ya hay una cultura de migración hacia las ciudades satélites y al área metropolitana de Córdoba. Además estamos abordando la problemática desde la mirada metropolitana. Entonces, en la medida en que yo deje que toda la inversión privada de gran peso transforme suelo rural en urbano, nunca va a ir hacia la renovación urbana. Porque no hay una capacidad de absorción simultánea de tanta tierra. Entonces, justamente el redireccionar hacia dónde irían los convenios urbanísticos, que van a seguir existiendo, pero con otro criterio, que es detrás de una planificación, y detrás de una planificación quiero decir, primero la planificación, tu convenio ¿es apto para esta planificación o va en contra de lo que la planificación pretende? Es justamente concentrar en los espacios donde se van, y en los sectores que se van priorizando desarrollar, para que el impacto sea suficiente, porque la inversión dispersa no genera transformación urbana. Perfecto, está clarísima la respuesta. Para Álvaro, una pregunta. Dice si en el caso de Cava, cuando tienen que trabajar en zonas de complejidad social, como por ejemplo asentamientos informales, yo estoy imaginando la Villa 31 o lo que fuera, ¿qué parámetros comunes toman para establecer necesidades de los vecinos y cómo generan la participación de ellos? Es una buena pregunta. Bueno, la realidad es que no tomamos parámetros comunes. Es decir, antropología urbana lo que tiene es una gran metodología. Y, por supuesto, tenemos nuestra estrategia de desembarco en el barrio o el desembarco con la gente, y que en cada territorio es particular. Pero no tenemos nada preconcebido más que la genuina iniciativa de empezar a escuchar y adaptarnos un poco también a cada segmento, digamos. Es decir, vamos a trabajar en un barrio en particular y lo que hacemos es primero llegar humilde y respetuosamente a escuchar. Porque muchas veces aquello que uno viene como prediseñado o preconcebido, cuando llega, lo único que tiene que hacer es romperlo y tirarlo. O sea, que sería una grata coincidencia, pero una casualidad también. Es decir, como creemos en proyectar a partir de datos, entonces es que primero necesitamos los datos. Esto le corre a cualquier barrio de la ciudad, incluso a los barrios más vulnerables. Un poco vos, Diego, citabas el caso de Villa 31, Barrio 31, que es un caso creo que bien visible, donde la inversión de los últimos 4 años fue brutal, y tenemos muy claro, cuando nos juntamos con la gente, que es parecido a lo del semáforo, ¿no? Que la gente por ahí te pide una vivienda, y eso es atendible, pero también tenemos que saber que solo la vivienda no genera equidad. Y nosotros, en nuestro punto de fuga, en nuestra construcción de la perspectiva, lo que queremos es una ciudad equitativa. Entonces, los indicadores que medimos son salud, educación, trabajo, el acceso de la gente a eso, y por supuesto, tener una vivienda propia lo atraviesa. Es decir, una persona sin una vivienda propia o sin condiciones dentro de su vivienda para poder generar las condiciones para acceder a esos indicadores, acceder al trabajo, acceder a la salud pública, acceder a la educación pública. Por eso yo lo define, ¿eh? Por eso digo que tal vez durante 4 años lo que ustedes han visto es una transformación física muy fuerte del barrio 31 y de los otros barrios de la ciudad en particular, más vulnerables, como para responder a la pregunta concreta, pero en realidad lo que hay de fondo es una equidad que tiene que ver con factores humanos, no urbanos. Es decir, la vivienda propia es una necesidad y es un vehículo para que la gente se realice,
y tenga igualdad de oportunidades en la ciudad de Buenos Aires. No es un fin en sí mismo. No es que yo a la gente le doy una casa, punto. ¿No? Es como lo del espacio público. Nosotros lo que queremos es una ciudad cada vez más inclusiva, más equitativa y que genere igualdad de oportunidades. Y eso es el acceso a las oportunidades por parte de la gente. Con lo cual, eso lo hace una política pública y no lo hace una acción tal vez más de corto plazo o populista. Sabemos que nos ha ido mal en las elecciones y eso está presente en la cabeza de todo el mundo. Y yo me siento muy orgulloso de eso, de que el Estado pueda invertir en el largo plazo sin importar el resultado cortoplacista de los 4 años que de alguna manera nosotros los funcionarios públicos sobre todo los designados, nos sigue como de cerca. Y poder desenganchar eso le da a uno la posibilidad de perspectiva. Porque una perspectiva, digamos, para los arquitectos, para hablar en idioma arquitectónico, si uno ya tiene la imagen en la cabeza, la verdad que la construcción de la perspectiva a partir de un punto de fuga es una ayuda, es una referencia nada más. La idea es construcción de una visión, y esa visión es de largo plazo. Es de una ciudad que sea equitativa e igual para todos y todas los vecinos y vecinas de la ciudad. Con lo cual, un componente de eso es la urbanización física. Creo que en el caso particular de la Villa 31, creo que vamos a presenciar una urbanización que nos va a llevar, en el mejor de los casos, una generación. Pero si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, en términos de infraestructura, de vivienda, algunas cosas que se ven, otras que no, de espacios públicos y demás, ese tiempo de urbanización probablemente hubiese sido mucho más tiempo que una generación. Yo siempre digo lo mismo. En el barrio 31 tenemos una composición etnográfica, digamos, y etaria muy diversa, ¿no? Como cualquier barrio de inmigrantes, está compuesto por diferentes orígenes culturales dentro del propio barrio, que adentro del barrio tiene un montón de guetos, es decir, donde viven las personas que vinieron originalmente de Paraguay, donde viven los que vienen, porque uno tiende a trabajar en comunidad y a construir una red que tiene que ver con su comunidad. De la misma forma que si una mañana se fuera a vivir a Dallas, probablemente viva cerca de donde viven los argentinos en Dallas, exactamente igual. No es condición, digamos, de pobreza o de riqueza, sino que uno tiende a construir una red social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Bueno, todos los hijos de ellos ya son argentinos, porque el barrio 31 tiene ya una generación digamos, de vida. El desafío que tenemos es que esos hijos de todos ellos que vivieron se encuentren en un parque y no se encuentren en el parque que tiene el barrio del gueto de los que vivieron en Paraguay, es que simplemente se vuelva cada vez más un barrio más integrado, primero entre ellos mismos y luego con la comunidad toda, porque en un barrio cualquiera de la ciudad de Buenos Aires, uno no se pregunta si entrar o no, incluso uno no sabe dónde empieza y dónde termina 11. Digo, nosotros lo sabemos, pero el ciudadano de a pie no lo tiene tan presente. Entonces lo que tenemos que generar son derribar barreras constantemente, y para eso la principal barrera es el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Insisto, igualdad de oportunidades es apertura. Entonces, eso que ustedes vieron en el barrio 31 por ahí los últimos años como una transformación física muy fuerte, en realidad es parte de un punto de fuga, ¿no? De una perspectiva, que es, bueno, arranca por ahí, porque sin eso todo lo demás es más difícil. Bien. Les voy a transferir también otras preguntas que voy a hibridar un poco para no reiterar algunas cosas que pueden ser similares, pero que tiene que ver con planteo conceptual, que les preguntan cuál creen que va a ser el impacto de esta vivencia que estamos teniendo de la pandemia en las ciudades. Y entonces yo lo mezclo con otras cosas que dicen allí y que tienen que ver con la movilidad y el tema de la bicicleta, o lo que quieran llamar las bicisendas, entendiendo esto que en Buenos Aires ha habido una transformación, una utilización eficaz. Mi hija vive en Buenos Aires y vive andando en bicicleta, y mi preocupación es que use el casco y ella no quiere usarlo, pero se mueve de un lugar a otro por la ciudad. Y en Córdoba es todavía una deuda que tenemos. La pregunta es entonces, ¿cómo imaginan
me gustó esta idea del punto de fuga, creo que este punto de fuga un poco se nos ha corrido. ¿Cómo imaginan la ciudad, o más que la ciudad, qué puntos tenemos que rever o repensar? Y si le podemos agregar en términos de movilidad, si es el pensamiento, los medios alternativos, llámese bicisenda o lo que sea. Diego, ¿puedo agregar Andrea, algo a ¿querés eso? empezar vos? Perdón, Diego, Sí, quiero agregar algo a eso porque últimamente se estuvo hablando mucho con este tema de la pandemia del urbanismo de cercanía. Eso de que decían que hay que trasladarse en un tiempo de 15 minutos como el ideal. Entonces yo quería preguntar también si es viable o es utópico en ciudades como Córdoba y Buenos Aires esto del urbanismo de cercanía, ¿no? Si se puede realizar o se puede llevar a cabo. queda metido dentro del planteo, ¿no? El futuro de la ciudad, la movilidad y la distancia. Dicho ese paso, Buenos Aires, hablar de 15 minutos es casi una utopía, pero bueno, contesten. Andrea, empezamos, lo dejamos pensar los 15 minutos a Álvaro. Andrea, te Bueno, dejamos vos primero. en realidad, nosotros nos hemos encontrado con que el tránsito hace mucho tiempo que tenía un proyecto de ciclovías que no prosperó, no encontró el momento preciso político, económico, no sé cuál. Así que apenas surgió esta necesidad de revisar la movilidad, se empezó a trabajar sobre esa base, que un criterio generalizado que tiene la gestión es tomar en cuenta los trabajos anteriores y no hacer tabla rasa, que habría mucho esfuerzo desperdiciado de años de técnicos y demás. No quiere decir que el 100% los tengas que respetar a rajatabla, pero sí el piso y la base para trazar un esquema de ciclovías. Se retoma un plan de movilidad existente de la Municipalidad de Córdoba que no se avanzó, que tuvo, que yo leí por el Irigoyen como único, el Irigoyen y algo de frente al museo, Carafa y demás, como único concreciones. Sí se van a priorizar las bicisendas. A su vez, la historia de la bicisenda en Córdoba, que arranca de la gestión de Rubén Martí, era recreativa, era paralela a la vía y no conectaba lugares, digamos, de interés para reemplazar el traslado, sino que salgo a andar en bici por donde tengo espacio público posible, que fue todo en las bicisendas que bordean los bordes de los parques y los bordes de... Es decir, no integrar un plan de movilidad, sino más de recreación. Esas son las cosas que han evolucionado en estos años. Hoy estamos pensando en bicis, en patinetas, en lo que fuera, para llegar a trabajar. Pero creo que fundamentalmente tiene que apoyarse en una ampliación de la oferta de transporte, porque Córdoba es una ciudad con grandes extensiones y con muchas subidas, es decir, que pensar que todo el mundo salga en bicicleta, por supuesto que vincular Nueva Córdoba con ciudad universitaria es prioritario, porque sabemos que hay una masa de estudiantes que hacen ese recorrido y está planteado así. Pero se va a tener que completar con el ferro urbano cuando se pueda concretar, con la posibilidad de estacionamientos periféricos para poder hacer tramos. No, sería como grandilocuente de llamarlos multimodales, pero en algún punto lo son. Es decir, puede ir hasta algún punto. Veía que en Ciudad de Buenos Aires ahora en el subte el primero y el último tren son para llevar la bicicleta consigo, ¿no? Pero sí, el plan de movilidad que se está poniendo en marcha en este momento de manera urgente en el centro, porque la densidad lo exige, aborda también barrios. De hecho, San Vicente, que este año cumple 150 años, incluye entre las intervenciones que se van a hacer bicisendas para moverse dentro del barrio, para consolidar esto de cercanía. Ahora, debería haber también una redistribución de usos, porque si concentramos toda la mayoría de la actividad laboral en el área central, vuelvo a construir una red de movilidad radial hacia el centro, consolidando, siendo en contra del criterio de la cercanía. Es decir, que debe ser acompañado con una política de
de cambios de usos que aproxime los destinos a los orígenes. Lo que hablaba en este caso de la expansión de la ciudad hacia el sector sur, es monouso, es decir, es vivienda, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay, entonces puedo hacer Camino San Carlos con una bici, pero hasta un colegio, hasta la mayoría de los colegios tiene la gente que vive en los loteos nuevos del sur, tiene más de 3 kilómetros, y no es que no elige el colegio cercano, no hay colegio cercano. Porque el cambio de uso no ha contemplado el acompañamiento ni de la infraestructura ni del equipamiento. Lo dejo a Álvaro, que en esto tiene mucho más por decir. Bien, ok. Bueno, gracias. No, yo, a ver, respecto de por ahí una reflexión final que me gusta, no hablamos casi de la coyuntura del COVID, y eso está bueno, porque estamos como, el punto de fuga está puesto en la mirada hacia adelante y está bueno. Me parece que la pregunta que replica Diego respecto de cómo creemos que las ciudades van a cambiar, yo voy a ser como muy concreto en solamente en tres aspectos. Uno es, yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo de estudiar el suceso en detenimiento sin abordar predicciones medio, ¿viste? Para no caer en lugares comunes. Es decir, a mí me gusta entender el urbanismo, que todos estudiamos, que tiene una tendencia, digamos que uno puede ver esa tendencia a lo largo de la historia. Creo que en este caso la tendencia y lo que nos atraviesa es un mundo cada vez más interconectado. Es decir, esto de la revolución tecnológica. Así como la revolución industrial en su momento generó una tendencia creciente en las ciudades, casi teniendo una meseta a partir del 70 y demás, yo creo que ahora lo que estamos viendo es una revolución tecnológica a partir de la creación de Internet, fibra óptica o lo que sea, que hoy encuentra a esta pandemia, que en otro momento podría haber sido epidemia, pero con un mundo interconectado, los límites están absolutamente borrados, la interacción, la frecuencia, los vuelos, el control sobre las interacciones es muy difícil de manejar, con lo cual lo que uno podría entender mirando en perspectiva hacia atrás es que esto podría pasar. Si en un mundo interconectado, cuando uno le pone el componente sanitario que tenía en la historia y un suceso que en la antigüedad podría haber sido una epidemia que arrasó de alguna manera con un territorio, llevado al día de hoy, ese mismo suceso tiene otra escala. No arrasa, porque la medicina ha avanzado muchísimo, pero abarca una superficie mucho mayor. Para mí la tendencia a leer es la primer epidemia transformada en pandemia, producto de un mundo interconectado. Luego de entender la tendencia que estamos viviendo, podemos seguir con las clases vía Zoom, un montón de derivados que tienen a partir de la tendencia, podemos entender el suceso en particular, ¿no? Y yo me gusta decir que cuando estudiamos la historia de las ciudades, tenemos una tendencia que podemos leer y con algunos sucesos que la aceleran o modifican. En algunos grados, es decir, modifican la tendencia en algunos grados o aceleran la tendencia en otros. Y creo que un poco de lo que escuchamos últimamente tiene que ver con una, para mí, previsible respuesta frente al suceso. Y si tomo de manera literal que no puedo salir de mi casa, la respuesta es el home office. Para mí, si tomamos la tendencia del crecimiento del terrorismo en el mundo y tomo el suceso de las Torres Gemelas, lo que pasó inmediatamente después es, la gente dijo, nadie más va a trabajar en una torre. Lo que pasó luego de sucedido, de terminado el suceso, es que esa tendencia se modificó un poco, apareció WeWork, el coworking, pero no tal cual en su momento se percibió o se dijo. Quiere decir que, si bien creo que la predicción tiene algo de un intento de verdad embebido, también tiene un enorme riesgo de ser una falacia, ¿no? Como, bueno, tal como, qué sé yo, a mí en mi caso particular, mi padre se murió repentinamente cuando tenía 30 años y una semana después te decía, nunca más voy a poder recuperarme de esto. Entonces, creo que durante el suceso uno tiene que tener la capacidad de
tomar un poco de distancia y perspectiva, Diego, para seguir en la línea del punto de fuga, y poder saber que hoy lo que tenemos que estudiar es todo lo que está pasando, no literalmente lo que está pasando. En principio porque la cuarentena y el aislamiento obligatorio es producto de la pandemia, pero no es la pandemia. La pandemia es sanitaria y es una crisis de salud, y para mí tiene que ver con administración de la densidad, de cómo incorporamos la densidad además sana. Cuando yo, en una ciudad como Buenos Aires, le incorporo la distancia social a un espacio público, me duplica la cantidad necesaria enormemente, con lo cual no puede ser la respuesta cuantitativa. O sea que si antes el coeficiente de la Organización Mundial de la Salud recomendado por habitante era de 10 metros cuadrados, ahora le aplico el coeficiente de distanciamiento social, o sea que me da 1,5 más por cada uno y me vuelvo una ciudad rural. Es imposible. Con lo cual, la administración de la densidad y la sana densidad, yo creo que es uno de los caminos que vienen, ¿no? Lo cual, ¿cómo es ese lugar en el que nos encontramos? Para esto, les cuento, ayer tuve un Zoom con algunos alumnos de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Arquitectura y Diseño, que me planteaban la idea, en principio incipiente, de transformar los bebederos públicos en lugares de aseo de manos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están mirando es la tendencia que va a quedar, que es que la gente seguramente, hoy lo vemos en nuestras encuestas de antropología urbana, ha crecido en un 95% la frecuencia que la gente se lava las manos. Y también los zapatos y todo esto. Pero de la gente, o sea, hay una demanda antropológica de que una vez que salga al espacio público se va a querer lavar las manos. La respuesta la podemos dejar que cada uno se compre el alcohol en gel, o podemos tomar políticas públicas que respondan a esa demanda. Entonces, creo que esto va a modificar nuestra vida. Y luego, en todo caso, va a haber una modificación física de la ciudad. Quiero decir, en esto del urbanismo que le llamaron, urbanismo creo que territorial, inmediato, no sé cómo dijo creo que Andrea, yo creo que podemos tener respuestas rápidas y acciones de forma a la coyuntura, pero de fondo tenemos que leer el comportamiento y cuáles de esos comportamientos la gente va a adquirir como un nuevo comportamiento común y repetitivo en su vida. Por ahí, esta revolución tecnológica nos obliga también a que tal vez hoy tenemos un boom de las aplicaciones para pedir comida online, producto de que la gente evita salir de su casa y además tiene la herramienta a la mano. Lo que yo leo ahí es la revolución tecnológica y el suceso. Cómo eso converge en una acción determinada que eventualmente se puede incorporar de manera perpetua o permanente en la vida de la gente. Creo que, insisto, para mí la densidad y el suelo son dos miradas de la misma moneda, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Es decir, la trampa en la que cuenta Andrea que se entra a la hora de tener el convenio como una forma de generar suelo público, pero a la vez hipotecar parte de la mancha, es un poco la misma que a nosotros nos pasa para administrar densidad. Es decir, son dos caras de la misma moneda, suelo, densidad. Entonces creo que ahí tenemos mucho para nutrirnos mutuamente, y creo que esta pandemia hace que no podamos escaparnos, como nos pone un límite más, ¿no? Que es hoy, con el miedo un poco como aliado, en términos de que la gente tiene un alto nivel de acatamiento, principalmente motivado por el miedo a que le pase, el miedo a que se contagie un ser querido, el miedo no necesariamente entendido como amenaza, ¿no? Sino cuidado. Creo que hoy es un aliado, pero dentro de algún tiempo va a aparecer una vacuna química, y entonces tal vez todas esas barreras se bajan y perdemos una oportunidad, creo, enorme para entender realmente qué es lo que la gente está adoptando y cómo. Es decir, todos los que somos padres y madres en este Zoom, sabemos que el home office es una muy buena opción ahora, ¿no? Pero en cuanto podamos salir corriendo a la oficina y los chicos al colegio, probablemente lo elijamos. Y lo mismo creo que pasó, por eso yo traigo en general el libro de Nassim Taleb, El Cisne Negro, que lo que dice es, la mayoría de la gente estudia lo que conoce y muy poca gente estudia aquello que no conoce. Requiere un esfuerzo adicional, requiere
pensamiento colectivo, requiere abrirse, porque lo más fácil es decir home office. Cuando creo que probablemente es una tendencia que ya venía, que posiblemente se acelere, y lo que estaríamos mirando es cuáles serían los problemas del compartido como concepto. Porque nosotros sí tenemos un sistema de ciclovía de más de 200 kilómetros ya construido, y tenemos un sistema público de bicicletas, y hoy lo que tenemos en los indicadores es que la gente prefiere usar su propia bicicleta. ¿Por qué? Porque no sabe si el que la usó antes que él se lavó las manos. Entonces, toda esta cuestión de tendencia de lo colaborativo, lo compartido, el espacio compartido, el auto compartido, que parecían ser soluciones para siempre a un sistema que eventualmente estaba obsoleto, hoy aparecen, no, yo no sé si compartiré el auto con alguien, que no sé si lo bañó en alcohol en gel después de bajarse. Eso que hackeó la industria de las cadenas hoteleras, que se llamó Airbnb, hoy tal vez uno se siente mucho más seguro sanitariamente cuando va a una cadena que le asegura un protocolo que además es igual en todos sus hoteles en el resto del mundo, versus una familia que no sabemos con qué limpió, si tenía formaldeído el producto que limpió el plano de la superficie de la mesa donde voy a comer con mi familia. Entonces, creo que esto va a a darle una vuelta más de rosca a la tendencia. No creo que vaya a ser el fin de muchas de las cosas, creo que va a acelerar una tendencia, y que lo que va a poner es, ok, estamos interconectados, ¿vamos a darle toda la frecuencia que podamos darle a las rutas aéreas o la que necesitamos? Yo parafraseando a Mies van der Rohe, con el menos es más, que nos queda tan cómodo a todos los arquitectos, me gusta decir últimamente, más no necesariamente es mejor, ¿no? Tampoco digo que menos, más no necesariamente es mejor. Entonces, para mí hay una revolución, seguro, que es, las cosas no se miden en coeficientes cuantitativos, para mí se miden en coeficientes cualitativos, porque muchos de la percepción, y ahí, por último, y para cerrar, quería decirles que yo en parte siento cierto orgullo en haber tratado de meter el tema antropología urbana en la gestión pública, porque es quali. Finalmente hablamos de eso, ¿no? Es como, ¿cómo se siente una mujer al cruzar un parque? Y depende del parque. Entonces, la agenda de género incorporada en el proceso de diseño urbano, para mí es una agenda que no puede esperar y que no hay un antídoto químico. Es social, y va a ser social siempre. La pandemia probablemente vamos a tener un antídoto químico. Para el género no lo vamos a tener. Para la violencia de género, para la percepción de las mujeres y los hombres al moverse, sentirse vulnerables en un espacio público, no lo vamos a tener. Entonces lo que digo es, esta pandemia, lo bueno que creo que genera y la oportunidad, y creo que no hay lugar al oportunismo, a la opinología, es poner en jaque una agenda que es esencialmente social, que es cómo hacemos para que cualitativamente le demos calidad a los espacios que nos encuentran en la ciudad. Insisto, que la gente se sienta segura a la hora de lavarse las manos por la pandemia, o también por los casos que tenemos en todas las ciudades de creciente violencia de género y que tenemos que atender. Tenemos que atender, que nosotros lo hemos probado en parques y plazas que diseñamos, que algunos indicadores que parecían obvios cambian cuando uno pone la perspectiva desde el inicio del proyecto, que necesita que las mujeres tengan una voz cada vez más presente, porque nosotros creemos que un tronco de un árbol longevo es espectacular porque lo vemos solo desde la agenda ambiental, y cuando le preguntamos a una mujer en un focus group, ¿cómo te sentís pasando al lado de este árbol? Te dice mal porque siento que atrás puede haber una persona. Entonces, esperándome de noche cuando salgo de la facultad. Entonces me parece que es necesario que esta pandemia nos golpea la espalda y nos dice, che, no es todo cantidad, no es todo químico tampoco. Es que hay parte de esa agenda que creo que es urgente. Como decía Andrea recién, la movilidad, coincido, suscribo, es una agenda urgente la movilidad sustentable, no para pasear. Entonces, solamente, ¿no? No solamente. Entonces, creo que cuando estas cosas se ponen en la agenda de manera tan manifiesta, uno le presta atención. Y el desafío que tenemos es que cuando aparezca la vacuna, no nos olvidemos de que lo que está empezando en la gente es esta idea de cuidarnos solos, lavándonos las manos, y por el otro.
porque me parece que en definitiva, insisto, la ciudad es un enorme contrato, un enorme acuerdo, y que hoy lo que nos está pidiendo es más cláusulas a ese acuerdo, sanitarias, de género, ambientales. Nada, yo, por ahí este es un mensaje más a los estudiantes que institucional, pero me parece que ustedes van a ser parte de la agenda que viene, ¿no? Son ese mundo que viene, en el que nosotros con Andrea y con por ahí, el decano, los profesores, le vamos a dejar, que son herramientas para pensar diferente una ciudad que tiene enormes, una ciudad, digo, creo que es común a ambos lo que acabo de decir, y que es urgente. Es decir, a mí me preocupa mucho todas las cuestiones de género. En el COVID siento que alguien, algún médico investigador lo va a resolver, el otro, o lo resolvemos nosotros, o lo que está en juego también es la vida. Uno ve los números de muertos por COVID y de muertos por violencia, y para mí es una pandemia también, ¿eh? Entonces, nada, me parece que a los planificadores urbanos y a los arquitectos, creo que nos tiene que ocupar parte de nuestra agenda, pensar una ciudad diferente en esto. Probablemente la otra, bueno, con un bebedero con jabón líquido, lo podamos mitigar, lo otro no hay vacuna, ¿no? Entonces, nada, perdón por ahí que no fui estrictamente a la respuesta, pero me parece que es parte. Estuvo bien. Ahí les aclaro, hay varias preguntas, inquietudes, pero el tiempo se nos agota, el tiempo, no quiero aparte tomarles más tiempo a ustedes, que sé que están muy ocupados con reuniones y ocupados con la ciudad y como con los médicos, nosotros queremos que se ocupen de la ciudad. Así es. Creo que ha sido muy fructífero, muy interesante y vital este encuentro para todos nosotros, para todos los estudiantes, escuchar a la gente que está, como quien dice, en el campo de batalla, aunque no sea una batalla, pero estas metáforas a veces son útiles. Y para aquel que acá pone que le surge la inquietud acerca de los planificadores que vamos detrás de las necesidades, justamente creo que lo que acaba de decir Álvaro es justamente eso. No debemos ir detrás de las necesidades, tenemos que tener un punto de vista, una idea, una política, en la cual quizá no estemos de acuerdo, pero tenemos que tener un horizonte. Y ese horizonte es el que nos guía y sobre el cual, en base a operaciones, actitudes, proyectos, veremos, algunos funcionarán, otros no, pero no nos podemos quedar con el bebedero. Esa es una circunstancia. Yo les agradezco enormemente, realmente la dedicación, y les agradezco por el aporte a los estudiantes que son los destinatarios de esta charla. Los dejo para que sus últimas palabras, lo que quieran decir, Andrea, Álvaro, si quieren decir algo, y saludarlos efusivamente. Andrea. Me sorprendiste. Bueno, yo particularmente no dije lo que me gusta participar de alguna manera de la FAO. En realidad soy egresada, no me involucré en la docencia, pero me formé en la FAO y cada tanto estas participaciones me vuelven a mi lugar. Así que gracias por la invitación, primero que nada. Y después, como creo que hay muchas inquietudes respecto de la ciudad, si quisieras mandarme algo por mail, que lo vayamos contestando, o algo por el estilo, sin compromiso de horario. Hoy justo a las 11 se hizo una reunión general acá, de la cual yo estoy afuera, y me mandan los WhatsApp que ya se acabó la reunión, que me despreocupe. Pero nos está haciendo como difícil pero orden en horarios, no hay horario. Sí. Home office tiene la trampa de que tenés todo el tiempo del mundo y ninguno, es como... pero si hubiera algunas cuestiones puntuales, o ahí está claro, en el chat de acá del Zoom están las preguntas, vos podés verlas y contestarlas. Sí, como cambié de dispositivo, en el teléfono no veo casi nada, pero supongo que después lo veré grabado, por eso. Te presto los anteojos si querés. No, es la modalidad del Zoom del teléfono, la que no me es amigable. Bien. A un mail, a mí sí me pueden hacer consultas por privado. Traten de... Sí, acá, perdón, te aclaro, acá ponen cómo poder hacerte consultas por privado a un mail. Álvaro ya puso el suyo,
Si Bueno. vos pones tu mail, te van a poder hacer las consultas. ¿Ves? Ahí es donde el teléfono y la compu son tan diferentes. O pasámelo Pero a mí, es muy fácil, es arc.andreatumosa, todo junto, @gmail.com. yo lo pongo acá, arc.andreatumosa. Arc. Ajá, punto, me faltó el punto. andreatumosa@gmail.com. Perfecto. Si pueden agruparlas más o menos. O las agrupamos después y las respondemos todas juntas. Yo te voy a pasar las inquietudes. La Así que bueno, perfecto. Gracias por la convocatoria. Contra los 10 años que tiene Álvaro en gestión, llevo 4 meses, de los cuales 2 han sido en pandemia, así que tenemos un poco menos vos vas a ser como la Argentina, vas a poder aprender de él y no cometer los mismos errores. La verdad que nos ha tocado asumir en un momento muy crítico, muy, muy crítico. Pero bueno, hay que estar. Si la voluntad era comprometerse, no cabe duda que me tocó la oportunidad. Ahí está, perfecto. Así que gracias por la invitación. Un placer, Álvaro, la charla de ayer de conocimiento previo que tuvimos. Y bueno, dispuestos para la ocasión que surja. Muy bien. Álvaro. Yo agradecerles muchísimo. Miro y hay 130 personas conectadas después de 1 hora y media o 2 horas de intercambio. Eso me parece que es muy valioso, así que les agradezco su tiempo. Me parece que estos diálogos son muy necesarios y que tengan un ámbito académico, lo valoro aún más. Así que Andrea, también agradezco tu generosidad y tu humildad con tus conceptos, con el intercambio que hemos tenido tanto ayer como hoy. Así que también a disposición para lo que necesites. Creo que, nada, es un buen comienzo, un buen punto de fuga. Así que podemos titular así la charla si quieren. Me parece verdad, muy bueno. Me parece, yo siempre digo, lograr ponerle nombre a las cosas no es un mérito menor. Y así como digo, si Mies pudiera cobrar regalías por el menos es más, claro. poder decir punto de fuga como nombre, parece buenísimo. Bueno, me alegro que este haya gustado porque a mi hijo le quise poner Urbano y mi mujer no me dejó. Perdí esa pelea, pero bueno, en algún momento tendré un perrito y le pondré Urbano. Pero Urbano es nombre de papa. Bueno, podía llegar a ser. Así que no, nada, por lo menos con punto de fuga estoy conforme. Bueno, che, les agradezco enormemente a los dos. Andrea, nos debemos un café, hace mucho no nos vemos, y a vos, Álvaro, ya te dije, te iremos a visitar, a recorrer la ciudad. ¿Mm? Bueno, un gusto, un placer, y gente, nos vemos hasta el próximo encuentro. Hasta luego a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao, Irina.